Cordial y sincero saludo para todos nuestros hermanos en Cristo que a esta hora están listos a participar de esta reunión familiar por Internet. Digamos como nuestro culto dominical, ahora por Internet. Gracias a Dios por los medios de comunicación que nos permiten no solamente llegar a la iglesia, a la congregación Mensaje de Libertad como tal, sino a muchas personas y en diferentes partes, en Colombia y fuera de Colombia, que dominicalmente se alistan a participar de este espacio de crecimiento espiritual, lo mismo que entran en las mañanas a las 5 y en la noche a participar en la lectura literal de la palabra del Señor. Por eso damos muchas gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su preciosa palabra cada día. Saludamos a nuestros hermanos en Fusagasugá, en Cundinamarca, en los diferentes departamentos del país, y también a todos los hermanos en Cristo, familiares y amigos que están por fuera del territorio nacional. Todos son bienvenidos. Compartimos a aquellas personas que están en sintonía entre semana y que hoy participan de este espacio, pero aún no tienen una relación personal con Jesucristo como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Como se dice popularmente en el ámbito cristiano, no han recibido a Cristo como Salvador. ¿Qué es recibir a Cristo como Salvador? Es aceptar lo que dice la palabra de Él. Él tiene salvación gratuita absolutamente para todos. ¿En qué consiste la salvación? En aceptar que Él fue llevado a la cruz, fue crucificado, allí murió, posteriormente fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, quedó la tumba y la cruz vacía. Ese es el evangelio de la salvación, como dice 1 Corintios 15, 3, 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es decir, conforme está en la Biblia escrito. Ahí lo tenemos en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y nos dice el apóstol Pablo, allá en el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Queridos amigos, esta es la salvación. Eso está en la Biblia. Y el apóstol Pablo dice, si creen lo que está escrito acá, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, son salvos. Y si no, no han creído. Se ha creído en vano. Entonces, no es por hacer una oración, no es por levantar la mano y repetir una oración, es por creer lo que dice la Biblia. Eso es aceptar a Cristo. Eso es recibir a Cristo en el corazón, aceptar el mensaje que Él dice. Murió, fue sepultado y resucitó. ¿Para qué? Para dar vida eterna. Y es completamente gratis. No hay que pagar un solo centavo, ni por oraciones, ni por milagros, ni por la salvación. No hay que pagar un peso. En la cruz, con su preciosa sangre, Jesucristo pagó todo el tiquete de entrada al cielo para participar de la vida eterna. Siempre lo decimos, salvación gratuita para todos. Bueno, vamos con nuestro tema. Una de las grandes frustraciones en la vida de algunos creyentes es que no ven los milagros que buscan, ya sean sanidades, bienestar o prosperidad económica. Hay muchas personas que van de sitio en sitio, de pueblo en pueblo, de iglesia o congregación en congregación, buscando sanidades, afanosamente buscando que se les resuelvan los problemas. Desafortunadamente, eso les ofrecieron en su sitio de reunión y al pasar los años, no se les dieron los resultados. Los únicos que ven progresar son a sus líderes, a sus pastores, pero en ellos no pasa absolutamente nada. Siguen en la pobreza como cuando entraron o tal vez están peor al pasar los años. Y ese es el riesgo porque las personas que no encuentran las respuestas a lo que se les ofreció terminan siendo apóstatas porque van a renegar de la iglesia, de sus líderes y van a vociferar de Jesucristo. Van a decir que todo eso es pajarilla, que todo eso es mentira y muchos tienen razón en lo que dicen porque se les hacen unas ofertas que no están en la Biblia, la orden de ofrecerlas. Eso no está en la Biblia. A nosotros nos dicen que ofrezcamos la salvación y que es una garantía 100% que el que la reciba se salva. Eso dice la palabra del Señor. Todo el que cree es salvo. De tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que hay salvación garantizada. Todo el que cree
se salva. De ahí en adelante que haya sanidades, que haya milagros, que haya prosperidad, Dios lo hace, pero Él sabrá con quién y todo se basa, como lo vamos a ver hoy, de acuerdo a la fe, a esa confianza que se pone en Él. Pero el hecho de llegar a la vida cristiana no indica que los problemas se acabaron y que somos hijos del Rey, que debemos tener todo lo que pidamos, que no nos podemos enfermar. No es cierto, nos enfermamos, muchos seguimos pobres, tenemos miles de dificultades. Mientras estemos en este mundo caído, este mundo donde vivimos está bajo maldición. Y aparte de eso, está bajo el príncipe que es Satanás. Por encima está Dios, pero entre tanto Satanás tiene el poder de hacer muchas cosas. Y él también hace milagros. En el verso 48 del pasaje que veremos, en el capítulo 4 de Juan, Jesús da la razón básica por la cual las personas no creen. Sin fe, quieren ver señales y experimentar maravillas. No tienen la fe en Dios, pero quieren ver milagros. Por eso terminan siendo incrédulos, inconversos, terminan siendo apóstatas. Y también es importante tener en cuenta que Satanás es capaz de realizar señales y milagros para engañar. Como dice 2 Corintios 11:14, se disfraza como ángel de luz, se disfraza para predicar, para hacer portentos, para hacer señales. Y claro, como muchas personas no le creen a la palabra del Señor por las ofertas que se les hacen, entonces terminan creyendo en cualquier clase de persona, de ídolo, en los mismos demonios con tal de ver los milagros. Y Satanás está listo para ofrecerlos, y también eso está en 2 de Tesalonicenses. Ahí en 2 de Tesalonicenses dice que vendrá con poder el inicuo, el hijo de perdición, con toda clase de portentos, a los cuales se le van a unir todos los que no creyeron al evangelio de la verdad. Van a terminar creyendo a las mentiras. Y todo eso Dios lo permite. Finalmente Dios tiene el control. Por eso nosotros debemos afianzarnos cada vez más en la palabra del Señor. Ahora, si la salvación se basa en sensaciones, emociones, sueños, visiones, voces o cualquier otra evidencia carnal, se está transitando por un terreno peligroso. Y hay personas en las iglesias, en muchas iglesias, esperando escuchar algo, ver algo, tener visiones, tener sueños, cualquier tipo de experiencias que según ellos vienen de Dios para tomar decisiones y para poder recibir lo que tanto ansían y resolver los problemas que se le presentan. Muchas congregaciones están llenas de personas buscando no a Dios, sino buscando que se le resuelvan sus problemas, buscando tener a la mano lo que le ofrecieron. Es que hacen así, queremos ya que se nos resuelvan los problemas porque me lo dijeron. Y resulta que lo más importante es ir a la palabra del Señor. Es la fe en la sola palabra de Dios que nos da la seguridad de las bendiciones y la vida eterna, como está ya resumido también en algunos versos de 1 de Juan, capítulo 5, del 9 al 13. Es la fe en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es fe? Esa es la gran pregunta. Fe es creer que hay Dios, primero. Segundo, confiar en Dios. Tercero, esperar en Dios. Cuarto, obedecer a Dios. Y quinto, adorar a Dios. Esa es la fe. Si yo tengo fe en Dios de esa manera, que creo que hay un Dios como dice Hebreos, crea que le hay Dios. Entonces yo confío en Dios, espero en Dios, adoro a Dios, alabo a Dios y obedezco a Dios. Yo, si esa es la fe mía, créanme que estoy dispuesto o soy el objeto del amor de Dios para ver milagros, para ver sanidades, para ver bendiciones, para ver prosperidad, porque tengo la fe en Él. No en el hombre, no en las oraciones, no en programas radiales, en ningún elemento fuera del cielo se puede confiar para recibir. Solamente los que ponemos la confianza en Dios, y con todo eso, Él no nos responde todas las oraciones, ni estamos viendo milagros todos los días. Dios sabe cómo lo hace en su tiempo y de acuerdo a su soberana voluntad. Nuestro tema de hoy, yo sé que nos va a ayudar muchísimo como iglesia a afianzarnos en la fe. Fe genuina para ver milagros. Porque, no quiero repetir, pero muchos esperan o esperamos milagros sin tener fe y sin saber de dónde vienen. Lo importante es que los estamos esperando y se necesita una fe genuina,
una fe real, como ya les dije, en Dios para poder ver los milagros. Y lo vamos a ver en este pasaje. Empecemos con Juan capítulo 4. Dice el verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estamos hablando de Jesús. Estaba caminando él salvando la humanidad. Y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a saber por qué era necesario que él fuera a Samaria, donde era un sitio de mucho riesgo y además donde no lo querían, porque entre samarios y judíos, como vamos a ver, no se llevaban bien. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Poco me gusta mostrar los mapas porque hay veces distraen y no enseñan mucho, pero este me parece muy importante porque vemos Jerusalén, o sea, la región de Judá, vemos Sicar, que es la región de Samaria, y él va para Galilea. Y le era necesario pasar por Galilea. ¿Por qué le era necesario pasar por Galilea ante tanto riesgo? Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo. Los samaritanos eran parte judíos y parte gentiles, es decir, mestizos, por lo que los judíos los despreciaban, pero a Jesús le era necesario pasar por donde esos despreciados. Es que él vino a buscar de lo vil de este mundo a los despreciados, y él quería ir a Samaria. Pero entre ellos había mucho roce, ¿no? Había mucha fricción entre ellos, ¿no? Tenían convicciones diferentes en la parte espiritual. De muchas formas eran diferentes, entonces entre ellos había una rivalidad muy marcada. Pero en la eternidad, Dios había planeado este recorrido. Vean, este que está en el mapa. Va de Jerusalén a Galilea, pero antes va a entrar por Samaria. Va a llegar a Sicar porque va a tener algo importante que vamos a ver por el camino, hermanos. Todo lo tenía planeado Dios desde la eternidad. Dice Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cansado del camino, Jesús, luego él es Dios, sí, él es Dios, y se cansó, sí se cansó. ¿Por qué? Porque ahí era 100% humano. Cuando estuvo en la tierra, cuando nació a través de María, cuando cumplió su ministerio, cuando fue llevado a la cruz a morir por todos nosotros, completamente humano, 100% humano, pero también Dios, 100% divino. Entonces realmente tenía sed y se cansó. Era como la hora sexta, estamos hablando aproximadamente a las 12 del día en el desierto, una temperatura horrible. Estando ahí, 4:7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Justamente llegó una mujer de Samaria, donde él estaba sentado. Ella viene a llevar agua para su casa, pero escogió la hora del mediodía. ¿Por qué? Porque ella, todo lo que vamos a leer nos indica que tenía una conducta muy regular, tenía antecedentes que no eran muy aceptables dentro de la comunidad, y a esa hora podía venir sola a llevar su agua. Y era un esfuerzo tremendo porque el pozo aproximadamente tenía unos 20 metros de profundidad y había que con una vasija estar sacando poco a poco para llenar su cántaro. Ella llegó ahí y ahí estaba el Salvador sentado, hermanos. Y le dice el Señor cuando la ve, cuando ella se acerca al pozo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Se la perdieron. Mientras el mejor evangelizador del mundo está acá, ellos están en la parte material, pero bueno, ya regresarán. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos, o porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, como ya les comenté, una fuerte rivalidad. Pues ella quedó asombrada. ¿Por qué le dice judío? Por el atuendo, por su vestimenta y también por su forma de hablar. Inmediatamente ella lo identificó como judío y quedó aterrada de que él le pidiera agua. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es decir, lo contrario, si tú supieras con quién está hablando, sencillamente me dirías, no, más bien dame del agua tuya. Y eso es lo que va a suceder. El Señor está trabajando en el corazón de esta mujer.
y el que te dice dame beber, él te daría agua viva. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Comienzan como los obstáculos, ¿no? Casi siempre a las cosas espirituales se le busca como la formita de sacarles el cuerpo, como que es imposible, no tengo minuto, no tengo quien me hable, no tengo quien me acompañe, nadie me llama, nadie una cosa y lo otro, siempre como obstáculos, está lloviendo, no sé si puede, no sé si no puede. Ella trata como de poner, ay, ¿de dónde me va a dar agua si usted no tiene una vasija para sacar agua del pozo? No tiene con qué sacarla, le dice ella. ¿Qué hace el Señor entonces? Aquí nos damos cuenta que Él está sentado. Es una ilustración breve, hermanos. Él está sentado ahí en ese pozo que traía mucha tradición. Este pozo, bíblicamente hablando, hermanos. Ella va a comenzar a sacar su agua. El Señor le dice, dame esa agua que vas a sacar. Ella le dice, ¿pero cómo? Y Él está diciendo, si supieras, le dice, si supieras con quién estás hablando. Entonces Él le explica, esta agua que está sacando del pozo, esta agua, el que la tome vuelve a tener sed, pero de la que yo le ofrezco nunca más volverá a tener sed. Él está tocando el corazón de ella, está llegándole con el evangelio de la salvación, es el mismo Salvador el que le está hablando, y cuando hablamos de agua viva, bíblicamente sabemos que es la vida eterna, la que Él ofrece. Y fue esa agua que nosotros aceptamos cuando recibimos el evangelio, cuando creímos lo que hizo en el Calvario, y entonces empezamos a tomar de esa agua viva, y nosotros un día nos vamos a morir, todos, pero no vamos a pasar la eternidad en un cajón o en una tumba. Vamos a resucitar y vamos a pasar la eternidad con Él por haber tomado el agua viva, por haberla aceptado, por haberla saboreado, y ahora por compartirla, otros también van a llegar a la eternidad con nosotros. No somos exclusivos. Toda la iglesia en todas partes del mundo donde haya una persona que cree en Jesucristo, esa es parte de la iglesia. Y está compartiendo el evangelio donde quiera que esté para que otros también prueben de esta agua viva que Él ofrece. Bueno, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, le está diciendo ahí, volverá a tener sed. Esto es como los que están naufragando en el mar, ¿no? O que han naufragado. Dicen que el problema más terrible para los náufragos es cuando toman agua del mar, porque como es agua salada, eso acelera la muerte, es decir, eso crea una ansiedad de tomar más y se mueren más rápido. Pues el agua que el Señor dice, esta agua natural, nos vuelve a dar sed cuando la tomamos, pero la que yo ofrezco es para vida eterna. Mas el que bebiera el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vimos en el capítulo 7, los que hemos leído la Biblia, que ahí habla de los ríos de agua viva que correrán en aquella persona que bebe de él. Beber de Cristo es aceptarle. Beber de él, venid a mí y beban, es aceptarle el evangelio. Eso se llama beber, aceptar lo que Cristo dijo. Y entonces, claro, ya no se vuelve a sentir sed en el sentido espiritual, hermanos. Ya uno no tiene necesidad de buscar iglesias, de buscar religiones, de buscar que espiritualmente le digan cosas allí. No, porque ya ha suplido la sed espiritual que tenía. Todos o la mayoría llegamos al evangelio o a una iglesia porque teníamos sed espiritual. No llegamos buscando ni milagros, ni billetes, ni sanidad, ni cosa por el estilo. Muchos tuvimos la fortuna de llegar, pero por la sed espiritual, porque había un vacío en nuestro corazón y queríamos llenarlo, y el Señor se dio cuenta de eso y puso personas que nos hablaran del evangelio para llenar ese vacío y calmar esa sed para siempre, porque ya no tenemos sed espiritual. No que estemos sobrados espiritualmente, porque todos los días necesitamos fortalecernos, pero en cuanto a la vida eterna, ya quedó asegurada una vez para siempre. Para irles contando a las personas nuevas en qué consiste la salvación, en el evangelio. La mujer le dijo, Señor, mire, inmediatamente reaccionó, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Todavía, ella reacciona, pero todavía no está bien convencida, es decir, por lo menos ya no voy a volver más con este cántaro. Lo vio de doble forma, ¿no? Le creyó al Señor, pero la otra mitad dijo, yo sé que ya no tengo que venir más por acá. Todavía no está plenamente convencida. Dame esa agua, Señor. Jesús le dijo una cosa.
Y aquí está algo que poco se usa en el evangelismo, hermanos. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Esto implicaba varias cosas. Tener que devolverse con ese calor. Dejarlo a él esperando ahí. Ir a traer el marido, pero si el marido no quiere venir. Es decir, ella se puso en una situación, pero el Señor no estaba buscando eso. Vaya y tráigalo como de esa manera tan literal. El Señor le está tocando su corazón para hacerle ver su condición de pecado. O sea que cuando uno ve su condición de pecado, entonces también ve la necesidad de un Salvador. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, antes de mostrarnos el cielo, nos muestra el infierno. Pablo tiene esa gran ventaja cuando uno lo lee y le pone cuidado. Pablo nos muestra la salvación en el libro de Romanos, pero de entradita nos muestra el infierno, es decir, la condición en que estamos para que nosotros nos demos cuenta que sí necesitamos el Salvador. Y muchas veces en evangelismo hay que confrontar el pecado. Uno hay veces le dice a personas que les ha compartido, bueno, si no deja esos vicios que tiene, si no cambia esa situación, esa unión que tiene, esa relación, ese trabajo que tiene, no va a agradar a Dios y las cosas van a ser muy difíciles. Hay casos en que hay que hacer ver el pecado. Ahora, uno no está para avergonzar a los demás, ni para que ellos le vengan a confesar a uno sus pecados, pero hay momentos en que se da la oportunidad de confrontar el pecado y eso es muy bueno porque entonces se ve la necesidad del Salvador. Aquí Él le está diciendo, eres una pecadora, yo sé quién eres tú, me estás pidiendo la salvación, pero yo quiero hacerte ver también la necesidad de un reconocimiento del pecado. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Miren, está hablando con el Señor omnisciente que todo lo sabe y todo lo conoce. No tengo marido, le dice ella. Bien has dicho, le dice el Señor. Ella fue sincera. Pero también el Señor le dice el por qué. De pronto ella trató como de evadir la pregunta, pero el Señor le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué le está diciendo el Señor con verdad? Eres una adúltera en este momento, porque eso indica que con el que vive no es el marido. Dice, y ahora el que tienes no es tu marido, o sea que está en pleno adulterio con este hombre. Y el Señor quiere que ella reconozca la verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Esto se lo dijo como tratando también de darle un reconocimiento a él, pero como que hablemos más bien de religión y hablemos más bien de cosas espirituales porque se está metiendo como en mi terreno. Y ahí es donde muchas personas empiezan a disgustarse de la parte del evangelismo cuando se les está compartiendo la Biblia. Y a mí me ha pasado con personas que he estado compartiendo y cuando llega uno, yo no soy santo, ni súper espiritual, me caigo, peco, me arrepiento, humano, pero redimido por Cristo. Pero me doy cuenta que cuando está uno compartiendo con alguna persona, cuando llega a tocar un temita que inmediatamente la cambian. Tengo afán, ay, se me hizo tarde, justo en este momento tengo una cita y se la cambian. Esta mujer está tratando de decir, me parece que tú eres profeta, ¿no? Como que cambiamos de tema. Nuestros padres, y empieza a hablar ella un tema, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué le dice el Señor? Ve y trae a tu marido. El Señor está confrontándola ahí en esta breve ilustración. Y ella pues sencillamente agacha su cabeza y escucha la confrontación. Esto es lo que algunos usamos o queremos hacer. Agachar la cabeza y escuchar hoy en día lo que nos dice el Señor. Esa no es tu vida. Esa no es tu manera de comportarte. Eso que estás haciendo no me agrada. Qué bueno poder no buscar justificación. Me parece que tú eres, no. Me parece que tú eres Dios y me estás diciendo la verdad. Eso se llama confesión, ponernos de acuerdo con Dios. Confesión, aceptar el pecado, que lo que es pecado es pecado. Y el Señor dice, esto es pecado, sí Señor, eso es pecado. Entonces yo estoy incurriendo en pecado. Eso se llama sumisión, eso se llama humildad, que es lo que el Señor quiere. Y cómo hace falta de sumisión y de humildad cuando se trata de la palabra del Señor. Ella está consciente porque le hizo ver el pecado. Está consciente de ese pecado. Él le dice, yo ofrezco el agua de vida eterna y ella acepta ese ofrecimiento. Llega el momento en que ella lo aceptó de una, dame agua de eso.
comprendió con quién estaba. Cuando le dijo su pecado, con esa confrontación se dio cuenta que estaba ante el verdadero Cristo. Ella sabía de que Cristo iba a venir, el Mesías, pero no sabía que lo tenía al frente. Y entonces, tan pronto ella comprueba con quién está, sucedió algo, hermanos. No supe si el cántaro se rompió o se fue al pozo o dónde lo dejó. Lo cierto es que esa mujer arrancó sola. Se le olvidó el agua que ella iba a recoger. Se le olvidó que el Señor le había pedido, dame agua de esa. Y corrió a avisarle a los demás lo que había pasado en su vida, hermanos. Es un testimonio muy hermoso. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que él llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy. ¿Cómo quedaría, no? De palo, como dicen, el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Cuando él venga nos declarará a todos, le dijo la samaritana a Jesús. Él le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella dejó su cántaro. Fue impactante esto, hermanos. Fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Está todo en verde, hermanos, como fondo, porque es un cuadro de la salvación. Pero en el 28 hay algo que es bien interesante, haciendo un pequeño énfasis. Dice que dejó su cántaro. ¿Qué es ese cántaro? Dice el Señor Jesucristo en Mateo 11, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ella en ese momento sintió el descanso frente al Salvador. Cuando dice que dejó su cántaro, quiere decir dejó el pasado. Dejó la vergüenza que traía de llegar al mediodía por el agua. Dejó a un lado todo lo que le han podido criticar, murmurar, y todo lo que han podido abusar de ella. Quedó en el pasado. Y corrió. Cogió habilidades, hermanos. Y estaría cansada de llegar al pozo a esa hora. Pero se le olvidó el horario, se le olvidó el clima, se le olvidó el desierto, y corrió. Y dice la palabra del Señor que salieron de la ciudad los hombres. Cuando la escucharon, iban en busca de Jesús. Ahora, esto es bien importante, hermanos, la transformación que ella sufrió. Porque hizo algo interesante. No dice la Biblia que ella fue casa por casa a golpear y a decir, yo conozco al Salvador, o Cristo habló conmigo. Ella fue a los hombres. Uno entiende acá que posiblemente fue a aquellos que abusaron, o aquellos con los cuales ha podido tener relaciones, o aquellos que conocían su pasado de cuatro de conducta, fue a ellos precisamente. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor nos salva a nosotros y Él no nos está diciendo váyase para aquel país y váyase para aquella ciudad o váyase para aquel territorio. Él nos está diciendo, ahí donde estás, muéstrale a los tuyos lo que yo hice contigo. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara? Uno no tiene necesidad de estar buscando y atravesando montañas para ir a predicar el Evangelio. Ahora, ¿hay misioneros? Sí, sí los hay, porque hay lugares muy difíciles para entrar y se ha necesitado que estas personas lleguen a las tribus, a muchos territorios vedados para el Evangelio, donde no se puede pronunciar el nombre de Dios. Sí hay misioneros y hay evangelistas, pero generalmente del común y corriente nos está salvando, y ahí donde estamos nosotros podemos ser luz, porque es muy lindo que yo personalmente me vaya para Cali a hablar las bellezas del Evangelio, o para Medellín, o para Europa, pues claro, donde no me conocen, como dicen, ¿no? El que no te conoce, que te compre. Y muchas veces en la iglesia, en la misma iglesia, aún a algunos no nos falta sino la aureola para ser santos. Pero ¿qué de las 4 paredes? ¿Qué de que el Señor le diga a uno como a esta samaritana, vaya, predíquele a su suegra, predíquele a su suegro, a su mujer, a sus hijos, a sus cuñados?
a su nuera, a su yerno, predíqueles el evangelio. Y ahí es cuando no, mi suegra no me quiere, mi cuñado. Ahí es donde está el asunto, donde nos toca empezar a pedir perdón, empezar a perdonar y empezar a demostrar ese cambio de vida que hubo con la salvación, porque ella tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús, dice 2 Corintios 5:17, del modo que el que está en Cristo, ese es un encuentro con Jesús. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el cántaro quedó allá, ahora todas son hechas nuevas. Cuando ella llegó con ese testimonio, la gente le creyó. ¿Cómo sería el impacto? Y uno se hace la pregunta es, ¿me creen? ¿Me creen en la casa? ¿Me creen los que viven conmigo? ¿Me creen mis vecinos? ¿Me creen mis amigos? ¿Lo que han visto en mí? ¿O no han visto nada? Y por eso no creen. Esta es una confrontación hermosísima, este capítulo. Uno lo puede leer, pero corriendo, pero cuando se pone a detallarlo, pasaron muchas cosas en este capítulo, hermanos. Entonces rápidamente vemos los resultados del encuentro de esta mujer con Jesús. Sus ojos se abrieron a la persona de Cristo y sobre la autoridad de su palabra creyó en él y recibió la salvación. Demostró su fe al dar testimonio público a la gente del pueblo, allí donde le conocían sus antecedentes, y ellos también llegaron a confiar en el Señor. Qué bendición, ¿no? Observamos el testimonio final de estos creyentes. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús trató a la mujer en forma amistosa y no la forzó a ninguna decisión. Guió la conversación con sabiduría y permitió que la palabra hiciera efecto en su corazón. Algo que uno aprende aquí porque estamos ante el mejor evangelizador o evangelista del mundo, Jesucristo. Y algo que aprende uno acá es que Él le ofreció fue vida eterna. No le ofreció carro, ni casa, ni beca, ni sanidades, ni milagros, ni portentos, ni que se le va a arreglar la vida, ni el marido, ni la mujer, ni los chinos, ni que va a estrenar nada. No le ofreció absolutamente nada, le ofreció la salvación. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. De ahí que muchas personas se chocan cuando llegan a la iglesia, quieren encontrar, ojalá un aviso, señales, milagros, por tanto no lo tenemos. Ahora, Dios hace milagros, Dios sana, Dios prospera, Dios bendice al que Él quiere, a la hora que Él quiere. Solamente dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Yo le voy a dar ese sustento, ese trabajo, esos milagros, eso que quiere mejorar, yo se lo voy a dar, pero búsqueme primeramente a mí, dice el Señor. Y ya con fe podemos ver milagros, hermanos, con fe. Se relacionó con ella en forma privada y con cariño le presentó el camino de salvación sin ofertas materiales. En forma privada quiere decir esto, hermanos. No era lo mismo que ella hubiese llegado y encontrarse con los 12 discípulos, serían 13 personas y todas judías, ella no se hubiera arrimado. Todo lo tenía planeado Dios. Los otros se fueron a buscar comida y justo llegó la mujer samaritana, plan de Dios, para que ella no se sintiera avergonzada. Que el evangelio no es para avergonzar, hermanos. Ahora, uno le da vergüenza cuando mira la Biblia y dice, qué vergüenza mi vida, Dios mío. Eso es distinto. Captó su atención al hablarle de algo común y a la mano, como el agua, y la usó a fin de ilustrar la vida eterna. Algo que tenía Jesucristo era que de acuerdo al escenario usaba los elementos. Si estaba ante los cultivos, hablaba de la siembra. Si estaba en el mar, hablaba de los peces, hablaba de las redes. Él hablaba de lo que tuviera a mano, él predicaba. El mensaje, el mismo, salvación y vida eterna, cielo, infierno. La audiencia la cambiaba por donde iba, pero él usaba los elementos naturales para cosas espirituales. Ahora vamos rápidamente, y este es más breve, cómo Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Es para mirar, aquí es, hermanos, el énfasis de este tema en este domingo es la fe en la palabra de Dios. No en lo que no, en los milagros que nos ofrecen, sino la fe en la palabra del Señor. Y los milagros los podemos ver cuando tenemos fe. Ahora vean, vuelve a aparecer aquí el mapa. 2 días después, es que estos hombres que son donde estaba la samaritana, estos hombres le dijeron al Señor, quédate con nosotros un par de días. Y mira, el Señor les accedió. Dijo, está bien, me voy a quedar 2 días con ustedes. Qué lindo poder tener al Señor en casa, ¿no? Señor, quédate con nosotros, en nuestro hogar, dirigiendo nuestro hogar, dirigiendo nuestros proyectos, nuestros propósitos, dirigiendo nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor. No solamente nos salvaste, sino vive con nosotros, Señor. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros. Y Él compartió con estos enemigos, entre comillas, 2 días. Hay una cosa, hermanos, dice la Biblia, que Él vuelve a nuestros enemigos amigos, y yo lo creo.
Y lo he visto y me consta que Él vuelve a nuestros enemigos, amigos, pero cuando uno se dispone de corazón, con un corazón dispuesto a perdonar. Este es el corazón bíblico. Este es el músculo que impulsa la sangre, vital desde luego. Pero acá está el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que se recepciona acá, este es el centro de procesamiento de todo lo que se recibe, todos los pensamientos. Aquí está el amor, aquí está el odio, aquí está lo bueno, aquí está lo malo. Y uno se da cuenta, cuando acá entra el Evangelio, entra el Espíritu Santo, entonces acá está el amor. Yo ya no estoy buscando amor por ninguna parte, ya tengo el amor de Dios en mi corazón. Dice la palabra en Romanos 5:5, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, con ese amor que el Señor me ha dado, yo tengo la capacidad de perdonar. Porque como he sido perdonado, como yo recibo amor, ahora yo doy amor, yo no busco amor. Yo no ando en iglesia o preguntándole a alguien quién me da amor, quién me brinda amor. Yo ya tengo el amor de Dios porque he sido perdonado. Y con ese amor entonces yo tengo toda la capacidad para perdonar a otros. Que ya uno no lo quiere hacer, o no tengo el amor del Señor, o sencillamente yo estoy en desobediencia plena y en riesgo de que el Señor me discipline porque no estoy obedeciendo. El Señor dice, perdone para que yo lo perdone. Y si no perdonan, mi Padre no los perdona. Entonces ya tenemos esa capacidad. ¿Qué sucedió entonces? Estos hombres comprendieron ya lo que es el amor, entendieron lo que el Señor les dijo, ahora son samaritanos salvos, ya tienen el amor en su corazón, ya no van a despreciar a este judío ni a sus apóstoles, ya hay armonía entre ellos hasta el punto que compartieron este par de días. Pero el tiempo va pasando, hay una persona que el Señor está buscando también. ¿Quién estaba buscando a la samaritana? ¿Ella iba por el agua o él? Él estaba esperándola. Y queridos amigos, a ustedes que no tienen una relación con Jesucristo, Él los está buscando como nos buscó a nosotros y nos encontró. Y a ustedes también los está buscando. Déjense de encontrar. Acepten la obra de Jesucristo en el Calvario. Eso es dejarse encontrar por el Evangelio de la Salvación. Luego de 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él se refiere acá no solamente a los galileos, sino también, o más haciendo énfasis en Nazaret, donde él creció, porque allí ni sus hermanos creían en él. Es la parte más dura de la familia, ¿no? Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, entonces estaban maravillados de ver ahí al Jesús, pero también lo veían era como milagrero. Jesús regresa al sitio donde convirtió el agua en vino y por eso la gente quería ver milagros. Hay muchas personas, como ya hemos dicho, que andan buscando milagros, lo ven como milagreros, no lo ven como el Mesías, no lo ven como el Salvador, sino solo para que los beneficie. Y es un riesgo buscar a Dios por los beneficios. Es mejor buscarlo por lo que Él es. Y tendremos beneficios si lo buscamos por lo que Él es. Santo, 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 que murió, fue sepultado y resucitó. Si lo buscamos porque Él nos salvó, nos vamos a beneficiar, pero en mucho. Juan 4:46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Un oficial no necesariamente era un militar, puede ser el hombre encargado de las finanzas o con otro cargo importante. Allí había convertido el agua en vino, pasó de un estado al otro, que es también un marco de la salvación o un cuadro de la salvación, pasar de un estado a otro. Si nosotros hemos sido salvos por Jesucristo y seguimos en el mismo estado, con el mismo vocabulario, las mismas formas de vestir, las mismas formas de relacionarnos, los mismos negocios, las mismas alianzas, con todo tipo de triquiñuelas, entonces no hemos pasado de un estado a otro. Hay que tener en cuenta que esta agua pasó a ser vino, nunca más volvió a ser agua. Siempre se conservó vino, y el mejor vino. Y ese es el creyente, nunca más vuelve al mundo. Que estemos en el mundo, nos podemos caer, nos podemos pecar, eso es distinto, hermanos. A regresarnos al mundo, dice que es como el perro que vuelve a su vómito. Por ese lado no es, por eso nosotros vamos al mundo a predicar el Evangelio. ¿Y el mundo qué es? Porque alguien dirá, bueno, son extraterrestres, estos son bichos raros, porque hablan del mundo y que no estamos en el mundo. El mundo es el sistema espiritual, religioso, filosófico, político, todo este sistema, en 100% casi está en contra de Dios. Por eso el Señor nos sacó del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, es decir, no somos del sistema.
Por el contrario, queremos llegar a ese sistema con el Evangelio para que ellos conozcan también la luz, para que ellos también reciban el agua para vida eterna como la samaritana y se salven. Eso es lo que hacemos con el mundo. Ese es el amor que tenemos también nosotros por el mundo, ir a salvarlos. No ir a relacionarnos ni hacer las mismas prácticas porque esto le desagrada terriblemente al Señor, porque dice Él que el mundo es enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, es enemigo de los cristianos. ¿De cuáles cristianos? De los que obedecen la palabra del Señor. De los que son testimonio, el mundo es enemigo de ellos y serán vituperados y seréis perseguidos por causa de mi nombre. No seremos vituperados porque nos metimos en problemas por lenguilargos o por entremeternos donde no debemos. Eso sí, tome para que lleve. Pero cuando es por el Evangelio, por ser testimonio, ahí está el Señor también defendiéndonos. Y vamos a ser vituperados, pero Él va a salir en nuestra defensa, hermanos. Llegó otra vez allí a Caná, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Esto nos dice algo. Este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Es decir, ese fue el saludo. Señor, yo te ruego que vayas a mi casa. Él no dijo, yo te reconozco como el Mesías. Yo te reconozco como el... No, yo necesito ya que me haga este favorcito. Y le rogó, quiere decir que se postró ante él para que fuera a la casa. Tenía que ir aproximadamente a 25 kilómetros de distancia donde estaban. Allá estaba el hijo de este hombre a punto de morir. La desesperación de este hombre por la salud de su hijo lo llevó a buscar y rogar a Jesús, pero de acuerdo al verso 46, fueron los milagros de Jesús el motivo de la búsqueda antes de reconocerlo como Mesías. Dice que llegó a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Entonces, como hace milagros, vamos a buscar a Jesús. Ese es el riesgo, hermanos. Por eso, prediquemos el Evangelio puro como está, como lo predicó Jesús. Agua de vida eterna sin más arandelas, como se lo predicó a Nicodemo. Sin arandelas ni nada. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Era uno de los principales. Era uno de los eminentes o el eminente maestro de Israel era Nicodemo. Pero el Señor le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. A este rico lo está confrontando, o lo va a confrontar también, porque era un hombre pudiente para ser oficial de Faraón, del rey. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeríais. Ahí lo está confrontando. No creeréis. Ahí lo está confrontando tremendamente. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esa es la confrontación. Viene de confrontar a la samaritana y está confrontando a este hombre. Me busca por los milagros, pero lo está diciendo también, repito, para todos los judíos, para todos los de Galilea. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él acepta lo que el Señor está diciendo. De pronto él no está tan comprometido en lo que el Señor quiere decir, pero el Señor lo está confrontando de todas maneras y él persiste. Me acuerdo de Jacob cuando luchó toda aquella noche con un ángel y dijo, si no, hasta que no me bendigan no te suelto. Y este hombre se quedó ahí persistiendo. Y qué bueno cuando no encuentra uno de una respuesta, esperar, perseverar, insistir, porque muchas personas, él está ahí orando. Cuando dice que le ruego, eso se llama orar. Él está orando y el Señor le está diciendo, un momento. Y uno muchas veces quiere ya, contésteme ya, y si no, entonces hago berrinche, me desanimo, cambio de sitio, y ese es el gran riesgo. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Imagínense la preocupación de un padre por un hijo enfermo, hermanos. Jesús le dijo, ya después, cuando dice, hermanos, que él está persistiendo ahí, que él le ruega, eso quiere decir que fue insistente. Luego el Señor le dice, en el 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ve, tu hijo vive. Ahora, creyó a la palabra. ¿Qué más le ofreció el Señor? Solamente él dijo, ve que tu hijo vive. ¿Qué pasó con este hombre? Aquí surge una pregunta. Y se fue. ¿Se fue para dónde? Yo hubiera corrido para la casa. Me ofrecieron ese milagro o me ofrecieron la sanidad, yo me vuelo para mi casa. ¿Saben? Este hombre no se fue para la casa. Y entonces, ya lo veremos por él. Yo hubiera corrido para la casa. Él no se fue para la casa. ¿Por qué? Hermanos, ahí está. Porque le creyó
Ese ha sido el gran problema en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todas partes. Porque conocemos testimonios, vemos, escuchamos. Ha sido el gran problema. Creer en Dios, pero no creerle a Dios. Y este hombre se acaba de encontrar con Jesucristo y él le dijo, ya, váyase, vete, tu hijo es sano. Y el hombre le creyó a la palabra de Dios y se fue, pero no para la casa. Cuando ya él descendía, miren, ahora sí iba a llegar a la casa, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron nuevas, buena noticia, ¿no? Diciendo, tu hijo vive. Qué noticia, ¿no? Tal vez él no se pudo haber impactado. Sin embargo, hizo una pregunta. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Por qué él preguntó por la hora? ¿Y por qué la respuesta? Claro, inmediatamente él la relacionó. Lo que le estuvieron diciendo a ellos es lo que sigue. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Cuando ellos le dijeron, ayer a las 7, lo que le faltó fue que ellos le dijeran, ayer cuando usted estaba hablando con Jesucristo, estaba sucediendo el milagro. Tremendo, hermanos. Tremendo esto, se los digo de todo corazón. El hombre le creyó a la palabra de Dios. La samaritana le creyó a la palabra de Dios. Los hombres amigos de la samaritana le creyeron a la palabra de Dios. Y los de la casa de este hombre le creyó a la palabra de Dios. ¿Saben cuál ha sido el problema? Que muchos no le creen o le creemos a la palabra del Señor. Estamos buscando fascinaciones, emociones, ilusiones que nos respondan sí, 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 pero no le creemos a la palabra del Señor. Y para creerle a la palabra del Señor hay que creer que Él existe, hay que confiar en Él, hay que esperar en Él, hay que adorarle a Él y hay que obedecerle a Él. Ahí vamos a encontrar las respuestas. El hombre creyó con toda su casa. Y uno se pregunta, ¿por qué toda mi casa no ha creído? ¿Será que yo no le he creído a la palabra del Señor? El testimonio no me está sirviendo, algo está pasando, yo puedo ponerme a orar y Señor, muéstrame en dónde está mi error, en dónde está mi pecado, mi falla. De pronto es un pecado oculto que yo no conozco, Señor, déjame ver por qué no hay conversión en mi familia. O yo no me he convertido, o yo no te tengo en mi corazón, Señor. Yo necesito saber todo esto y recibir esa salvación por lo que hiciste en el Calvario, como hizo esta samaritana, como hicieron estos hombres, como hizo la casa de este oficial. Se salvó toda su casa. O sea que el hombre vino rápido y les compartió. Ahora, toda su casa, sí. Llegó al otro día, les contó lo que había pasado. Un encuentro con Jesucristo, nadie se lo calla, hermanos. Un encuentro con el Salvador inmediatamente tiende a que se lo voy a contar a los demás. Claro, hermano, la salvación es tan inmensa, tan impresionante, que nadie de los que es salvo se queda callado, quiere compartirla con otro. Es peligroso que yo no comparta lo que me pasó a mí con mi salvación. Es peligroso que entonces yo de pronto no tenga la salvación. No porque la pierda o porque se le vaya a quitar el mensaje de libertad, la salvación a alguien. Es que de pronto no se tiene y se está confiado. Yo puedo estar en la iglesia sin ser salvo, confiado en que soy salvo. Y mentiras. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada en mi vida. Sencillamente yo no soy luz, yo no soy testimonio. No puedo ser perfecto, eso sí. No podemos ser personas que no quebramos un plato, que no pecamos. Claro que pecamos, claro que quebramos no solamente el plato, la vajilla. Claro que nos caemos y nos levantamos, pero algo tienen que ver los demás. Algo verán en nuestras vidas, de lo contrario es peligroso de que nada haya sucedido, hermanos. Finalmente, el padre tenía un importante cargo en el palacio, pero su hijo estaba enfermo de muerte, enseñándonos que los títulos no son garantía contra la enfermedad y la muerte. Es decir, los pobres y los ricos pasan por el mismo proceso, por la enfermedad o por la muerte. Que unos tienen para hacer un tratamiento, pero también se mueren. Eso está en manos de Dios, que es el dueño de la vida y de la muerte, hermanos. Este párrafo nos enseña que las personas son importantes, o que las personas, por importantes que sean, deben en condición de mendigos buscar a Dios, es decir, en condición de humildad. De mendigos quiere decir aquí pobres espiritualmente, buscar al Señor para que Él nos fortalezca.
Este oficial no se detuvo en su petición hasta que recibió respuesta, pero antes descubrió la debilidad de su fe en el poder de Cristo. ¿Qué pasó? Él está insistiendo, camine, yo quiero que tú llegues allá y te vean y que mi hijo te vea. Para muchos es difícil creer, oído, que la distancia, el tiempo y lugar no obstaculizan el conocimiento, la misericordia ni el poder de nuestro Señor Jesús. Él estaba dudando de pronto, por eso insistió, camine Señor, yo quiero que tú me acompañes, ve que tu hijo vive. Por fin creyó, gloria a Dios. Y muchos de nosotros no creemos que a la distancia debemos orar por aquellos parientes, por aquella familia que están lejos, Señor, que ellos puedan creer en ti donde estén. Yo no los puedo ver por ahora, pero preséntales algo, alguien que les hable el Evangelio para que ellos se salven, Señor, para que ellos crezcan espiritualmente. Pueden estar a kilómetros. Y el Señor está mirando en la fe con que yo estoy dirigiendo la oración. Si Cristo dice que el alma vive, vivirá. El Padre aceptó la palabra de Jesús, la creyó, confió, siguió su camino y lo demostró la sinceridad de su fe. ¿Por qué? Porque se quedó esa noche sin ir a la casa. Ya él sabía que la palabra del Señor era suficiente. Increíble esto para mí, hermanos. Se lo encuentra el Señor, le persiste, le insiste, el Señor le responde, ve, el hombre cree, no se fue para la casa, se quedó haciendo algunas diligencias de acuerdo a su cargo. Al otro día se fue y le dijeron, él vive. ¿A qué hora fue? Claro, a la hora en que yo estaba hablando con Jesús. Qué bendición, ¿no? Qué rico poder pasar horas hablando con Jesús. Acá. Lea, ore, lea, ore. Ahí está el diálogo con Jesús. Ahí está deleitarse en Él para recibir las peticiones del corazón. Este hombre se deleitó escuchándolo. La samaritana se deleitó escuchándolo. Usted y yo nos podemos deleitar todos los días escuchándole a través de la lectura de su palabra o también escuchándola. El hombre regresó a casa hasta el otro día y lo hizo como quien está en paz con su conciencia. Ya iba tranquilo. Al acercarse sus siervos le salieron al encuentro con la noticia de la recuperación de su hijo. Siempre la buena nueva saldrá al encuentro de los que creen y esperan en la palabra de Dios. Para todo creyente, por adversidades que haya, hay buenas noticias, hermano, y le salen al encuentro esas buenas noticias. Nuestra fe se fortalece cuando las obras de Jesús las comparamos diligentemente con su palabra, pues vemos que llevar la curación a la familia le trajo salvación. Cuando yo comparo la fe mía con lo que hace el Señor, con lo que dice su palabra y con los milagros que he visto, yo digo realmente, es cierto lo que está escrito. Todas sus promesas las cumple. El oficial les compartió la palabra y el milagro hizo que quisieran a Jesús para ellos como los samaritanos. Quédate con nosotros. Cuando se comparte la palabra de Cristo, las familias hallan paz y salvación para sus almas. Cuando se comparte la palabra, hay salvación y hay paz en el alma. En la familia, este hombre buscó a Jesús, le creyó a la palabra, confió y después, o sea, de último, vio el milagro en la vida de su moribundo hijo. Primero buscó a Jesús, escuchó su palabra, persistió, insistió, le creyó a la palabra y finalmente vio el milagro. Ese es el orden. Pero la gran mayoría quiere los milagros primero. No creer, sino la fácil. Ya, necesito, póngame las manos, ore por mí. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor no escucha. Ore, ya. Quiero milagro ya y con el Señor. Él no está de afán. Si estuviera de afán, nosotros no estaríamos ni yo aquí hablando, o ni ustedes escuchando, ni yo hablando. Si Él estuviera de afán, ya hubiera barrido con todo esto. Pero en su misericordia, Él está esperando que predicamos el Evangelio, como a la samaritana, como a este noble, y que la gente proceda al arrepentimiento, que encuentre la salvación a través del agua de vida eterna. ¿Qué tema este, hermanos? Pueden leer tranquilamente, porque yo pasé por encima de un pocotón de versos por lo extenso que es este capítulo, pero qué maravillosos dos temas que traen lo que es la fe en la palabra del Señor. Hermanos, finalmente, ¿queremos ver milagros? ¿Queremos ver sanidades? A mí me encanta que podamos ver sanidades y milagros, no para creer porque ya creemos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Me encanta a mí que sucedan milagros y sanidades para fortalecer la fe de mis hermanos en la iglesia y la mía y la familia, porque nos fortalecemos viendo cuando el Señor responde. Aún nos fortalecemos alimentándonos con la palabra sin ver milagros, pero qué rico ver cuando nos cuentan que hay sanidades, que los exámenes resultaron bien, que el Señor respondió allí. Todo lo que Él responde, qué bendición, y nos encanta ver milagros, pero porque ya somos salvos. No necesitamos milagros para salvarnos.
Queremos ver milagros porque ya somos salvos, porque ya tenemos fe. Y cuando hay fe, podemos ver los milagros. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este precioso tiempo en que nos has permitido compartir tu preciosa palabra. Gracias por este capítulo 4 de Juan. Gracias por el tema de la samaritana y por el tema de este noble, Señor, de este oficial. Gracias por esta salvación de estos hombres. Gracias por esta sanidad de este joven, del hijo de este hombre. Qué poder el tuyo a la distancia, donde sea, presencial, como sea. Tú obras, Padre Santo. Aumenta nuestra fe, Señor. Fortalécenos en esa parte. Invítanos cada día, Señor, a través del Espíritu.Ínstenos, Señor, a que podamos leer tu palabra, fortalecernos en la fe para entonces poder ver el cielo abierto con milagros, con sanidad, con bendiciones. Ayúdanos, Señor, porque muchos patinamos, fallamos en la fe. Fortalécenos, te lo agradecemos inmensamente. Gracias por tu palabra, porque también aprendimos a no hacer ningún tipo de ofertas diferentes a lo que tú ofreces a través de la palabra. Aquí hubo una sanidad como caso excepcional, pero tú haces milagros donde quieras y donde sea. Pero como nos dimos cuenta con la mujer samaritana, y aún con el noble, no hubo ningún otro tipo de ofertas. Simplemente la palabra del Señor, el agua viva. Y creyendo en esa palabra del Señor, entonces nos ayudará muchísimo a saber quién eres tú, a conocerte más, Padre del cielo, a adorarte en espíritu y en verdad, y a recibir de ti esas bendiciones como iglesia, como familia, como personas. Gracias por este tema, Señor. Y muchas gracias por hacerte cargo de las diferentes peticiones que hay por la salud física, mental, emocional. Gracias por participar en la restauración de los hogares, de esos matrimonios que están en crisis. Muchas gracias, Padre Santo, por participar también en ese sustento diario, en esa parte laboral, económica. Gracias por responder, Señor. Gracias por llenar los vacíos espirituales que tenemos. Te lo agradecemos. Oramos por la salvación de nuestros gobernantes y de nuestras autoridades. Dejamos el resto del tiempo en tu protección y en tu dirección. Guárdanos del maligno, te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, Dios mediante, mañana estaremos con la lectura de la Biblia a las 5 de la mañana, con repetición a las 8. Estamos en el libro de Deuteronomio. No dejemos de llamarnos, de preguntar unos por otros, de estar intercediendo, orando unos por otros, fortaleciéndonos en la fe unos por otros. Esto le agrada al Señor. De parte de este Ministerio Radial Cristiano, anhelamos que la gracia y la misericordia del Señor permanezcan siempre entre todos nosotros.